Permítanme mostrarles a ustedes ahora lo que dijo Javier Milei precisamente el día de la muerte de Fidel Castro en la tertulia en la que estaba. Argentina y Cuba eran los países más desarrollados de la región. Y hoy, digamos, la situación económica de Cuba es lamentable. O sea, la implementación del sistema es verdaderamente por el bloqueo del país. Ya tanto quería el pueblo, ¿sabes qué? Entonces se hubiera corrido y no lo hizo. Y no le importó un rábano que se murieran de hambre. ¿Sabes qué? Esa es la realidad. ¿Con quién ¿sabes querés comparar la dimisión de Fidel? Mirá, si ¿Con qué dirigente te gusta argentino? Comparemos la Fidel. Ninguno. Un tirano, un asesino. Dice Milei, ¿a qué dirigente argentino quisiera que lo compararan con él? Pero ninguno. O sea, ojalá no hubiera nadie que se pareciera a él. De hecho, ojalá nadie se pareciera a él porque no existiera tampoco él, ¿no? Pero me da gracia como dice, pero ninguno. Los derechos humanos, se cagó la democracia. Digamos, la gente se mataba por salir de Cuba. Déjame joder. Digamos, esa es la realidad. La única verdad es la realidad. Sí, y la gente, digamos, eso es un desastre Cuba. No es un desastre Cuba. Bueno, claro, no es formidable. Por eso la gente se va como loca a Estados Unidos. No, ya no había nadie que se vaya como loco a irse a Cuba. Vamos, digamos, dejemos esta hipocresía. Es un periodista deportivo que está discutiendo un gol. No estoy discutiendo la cantidad de muertos que se cargaron, ¿sí? Por un régimen estúpido que lo único que conduce es pobreza. Vamos, entonces, digamos, dejémonos de joder. Digamos, todos los lugares donde estuvo el comunismo falló. Falló el comunismo en todos lados. Fue un fracaso en lo social, en lo cultural, en lo económico. En todo. Falló en todo. Falló en todo. Dejamos de comprar los panfletos. Del año 61. Sí, los datos hablan solos, Mauro. No necesito que venga un relator de historias. Es decir, los datos los condenan. ¿Sí? ¿Sabes qué? Los que estaban al lado, como Panamá o Puerto Rico, lo pasaron por arriba. Es decir, ¿dónde? Todos los lugares. Patria o colonia, liberación o dependencia, comparás un ejemplo, el comunismo y el liberalismo, la diferencia es clara. Mirá lo que fue Austria respecto a Hungría. Mirá Alemania, el occidente contra el oriental. Cuba contra Panamá. Mirá, digamos... Esos ejemplos me gustan mucho porque son muy útiles y porque desmontan, la propaganda. Es decir, desmonta y propaganda y los fusioné. Hice un centauro lingüístico. Desmontan la propaganda de que sencillamente lo que ha ocurrido en el caso cubano es que el bloqueo no le ha permitido funcionar a la revolución cubana. No existe un solo ejemplo que podamos contrastar. Siempre le hago la misma pregunta a los defensores de ese sistema. Pónganme un solo ejemplo de socialismo, pero socialismo verdadero. No me vengan a hablar de China, porque China tiene socialismo únicamente en su formación y estructura política y en la violación de los derechos humanos que implementa para sostener esa fachada. Pero China es ultra, archi, hiper, mega capitalista. O sea, toda la forma de comercio y toda la forma de interacción social desde la perspectiva económica de China es ultracapitalista. Así que no me puedes poner ese ejemplo como éxito de nada, porque no es real. Pero además de eso, si tú les preguntas a los defensores de estos sistemas, ponme un ejemplo de un país socialista que haya implementado con éxito el socialismo, que haya sido exitoso a nivel económico y además que haya respetado los derechos humanos y que haya respetado las libertades fundamentales individuales. Ahí se les acaban las excusas. No existe. No es que te pueden decir, mira no existe ese ejemplo. En lo social creo que eso es un... No, ¿qué es lo social? ¿Qué es lo social en un lugar donde hay libertad? Donde no hay libertad es una basura. Sin libertad no hay nada. Sin libertad no hay nada. Mauro, la libertad es el principio rector de todo. Después vendrá todo lo demás, pero nada está sobre la libertad. Y ahí no había libertad. No había libertad económica, no había libertad política. Todos los fracasos y que lo hubieran juzgado por todos los crímenes que cometió. O sea, yo no festejo que se haya muerto. Miremos los datos, discutamos los datos. Yo no tengo problema, yo te discuto los datos del último al primero. No tengo dudas en eso. No tengo dudas del fracaso económico, social y cultural del comunismo en todos lados. En todos lados sembró miseria, en todos lados sembró hambre, en todos lados mataron gente, se cargaron 150 millones de seres humanos. Vamos, eso es el comunismo. Pensé que el gorila era este, veo que y aparte digo, no, yo soy libertario, no soy gorila tampoco, y eso lo sabés. Cualquier cosa, digamos, le justificás que haya asesinado, matado, violado los derechos humanos, que le hubieras quitado
Pero que la libertad es el principio. No, es el principio que está por sobre todas las cosas. Estás defendiendo a un asesino. Estás defendiendo a un asesino, a un tirano, ¿sí? Y además que a la gente la metió en terrible pobreza. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que me están viendo ahora mismo. ¿Ustedes se sentirían a gusto viviendo en un país? Fíjese que la pregunta lleva su condimento, ¿no? En un país donde no hubieran tantas carencias materiales, donde la economía estuviera mejor, no sé si decirle floreciente, no lo creo, pero por lo menos mucho mejor, ¿ok? Un país donde no hubiera una agonía para encontrar qué comer, qué vestir, dónde o cómo transportarnos, ¿verdad? Pero donde usted no pudiera ser verdaderamente libre. ¿Usted se sentiría a gusto con eso? ¿O por lo menos se sentiría tranquilo con eso? Porque si la respuesta es sí, usted y yo nos diferenciamos abismalmente. Yo tengo tan claro desde que asumí mi adultez y mi madurez conceptual, filosófica y política, yo tengo tan claro que yo no quiero absolutamente nada sin libertad. Y libertad implica incluso, por supuesto, y por sobre todas las cosas, la libertad para disentir. En un sitio donde yo tenga que aplaudir a alguien o a algo, a un sistema o a un ser humano, en un sitio donde yo esté obligado a militar en un único partido o no puedo militar en ningún otro, en un sitio donde yo tenga que escuchar única y exclusivamente el discurso impuesto por una única facción, no me interesa si tengo el refrigerador lleno, pero ese soy yo. Comprendo que la humanidad desgraciadamente no va necesariamente por ahí y que el hombre muchas veces cuando llena el estómago también llena determinadas satisfacciones a nivel mental. Sin embargo, lo que ocurre siempre es que cuando usted tiene los problemas resueltos a nivel económico, cuando su vida no es una penuria diaria para conseguir qué comer o con qué medicina curarse, automáticamente usted comienza a pensar un poquito más allá. Por eso la pregunta, a pesar de que es un ejemplo hipotético, pero carece de praxis. Porque la realidad del caso es que cuando los seres humanos satisfacen sus necesidades, esto desde la pirámide de Maslow, cuando usted comienza a satisfacer esas necesidades básicas, usted va elevando el rigor y las características de sus exigencias. Pero le pongo ese ejemplo porque cuando yo escucho a Milei decir la libertad lo es todo, yo digo, cojones, es lo que pienso desde que soy un adolescente. A mí no me interesa y aquellos que me conocen desde entonces saben que lo que voy a decir no es una mentira. Yo tenía amigos y amigas acá en Estados Unidos que iban a viajar y me decían, ¿qué te llevo? A veces les decía un libro, a veces les decía un disco musical, a veces les decía algo de lo que yo consumía para el alma, algo de lo que yo consumía como materia informativa. Casi nunca, es que no recuerdo ninguna ocasión en la que le dijera tráeme un par de zapatos. Eso es una realidad, esa ha sido mi vida. Yo necesito más la libertad que prácticamente cualquier otra cosa que me pueda ofrecer una sociedad. Y cuando lo escucho hablar de esa forma digo, esto representa mi concepto al respecto. De todas las cosas, estás defendiendo a un asesino, estás defendiendo a un asesino, a un tirano, sí, y además que a la gente la metió en terrible pobreza. Vamos, no, sí, claro, seguro que es un paraíso la libertad, Cuba. Por eso se van. Dale, déjate joder. Y a mí tenemos la hipocresía. Fue un tirano, fue un jodido. Calma, radical. Ah, bueno, está bien, digamos. O sea, al pueblo cubano y a todos los líderes latinoamericanos que desde la independencia vienen soñando por una patria grande con... Sí, cada vez más chica, cada vez más pobre. Una patria grande con soberanía, con independencia. Los regímenes comunistas se cargaron 150 millones de seres humanos. Vamos. Siga. ¿Y usted sabe por qué este tipo de debates son tan airados en la televisión argentina? Muchas veces en la televisión española también. Porque aunque a nosotros nos cueste trabajo comprender cómo es posible, aunque a veces nos cueste trabajo asumir que esto pueda estar pasando todavía a estas alturas, en esos países existe un romanticismo, pero colosal, con la Revolución Cubana, con Fidel Castro, con los canturreos de salud y educación gratis, ¿verdad?
Cuando nosotros hemos visto videos que nos han puesto los pelos de punta, como por ejemplo aquel video del entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, hablar de que Cuba era un país a imitar en muchos aspectos con respecto a la salud y a la educación, ¿usted cree que estaba desinformado? ¿Por qué? ¿Usted cree que él estaba diciendo eso? ¿Por qué? ¿Porque era muy bruto? Algo me dice que no, ¿eh? Sencillamente ellos durante mucho tiempo ganaron la batalla propagandística. Durante mucho tiempo la maquinaria propagandística de la dictadura cubana tuvo unos tentáculos que eran imbatibles, sobre todo para la perspectiva de Miami, del exilio cubano y de los cubanos que estaban en otras partes del mundo denunciando, pero que no tenían el alcance de ellos. Esto lo conecto con lo que les decía yo al principio de por qué me encabronaba tanto que Facebook me estuviera haciendo eso. Porque sabe que, gústeles a ellos o no les guste, yo formo parte de un grupo que se ha ido creando de manera espontánea. Aquí nadie ha nucleado a nadie, aquí nadie está en la nómina de nadie, yo no estoy en la misma nómina de trabajo de nadie. Sencillamente hacemos esto por vocación, hacemos esto por disfrute y hacemos esto también en muchos casos por necesidad. Porque hemos descubierto que nuestra libertad de expresión y que el grupo de ustedes que nos sigue y que nos ve lo agradecen. Y agradecen que estemos haciendo esto y que ustedes mismos, yo hablé anoche, quiero saludar desde aquí también al administrador de la página Rompiendo Cadenas, que también pueden seguirla perfectamente en Facebook, una página bastante grande que publica muchísimo contenido de denuncias, ¿no? Y por primera vez anoche hablé con él. Muchísimas personas de ustedes que tienen páginas de Facebook, que tienen perfiles, que tienen canales de YouTube, me han escrito y eso me conmueve. Me conmueve, de verdad que sí, me toca el corazón. Y eso que ha hecho Luis Denner ahora mismo también, se los acabo de decir, me conmueve. Porque de cierta forma identificamos que estamos haciendo todos algo útil. Y algo útil para el país donde nacimos, algo útil para los vecinos que teníamos, algo útil para las víctimas, coño, que durante tanto tiempo solamente existió un altavoz. Durante tanto tiempo existió verdaderamente en el mundo un solo discurso, un discurso que ha calado. Sobre todo cuando tú miras en la juventud todavía personas en estos países con camisetitas de Fidel Castro y del Che Guevara, tú comprendes hasta qué punto ha calado ese mensaje. Y cuando tú les dices a esas personas, esos eran asesinos, esas personas nos han causado un dolor espantoso, muchas veces se te quedan como mirándote diciendo, ¿quién eres y por qué estás diciendo esto? ¿No? Y no comprenden. ¿Cuántos de ustedes me han dicho, esto lo hemos hablado antes, cuántos de ustedes me han dicho a mí, yo me enteré de quién era verdaderamente el Che Guevara cuando llegué a los Estados Unidos? Yo me enteré de que verdaderamente era un fanático, era un asesino, era un individuo con unas ideas de temer una vez que salí de Cuba. En Cuba me lo seguían presentando como el guerrillero heroico y me ponían la musiquita aquella estrambótica de fondo y me lo ponían sin camisa con la carretilla de arena, ¿se acuerdan? Y uno decía, wow, qué lindo, ¿no? Ay, qué emocionante. Un asesino, un fanático, un individuo que fusiló personas sin juicios y sin nada. Entonces, eso tenemos que contrarrestarlo, eso tenemos que combatirlo. Mira, es el famoso derecho al pataleo de los ahorcados. Ahora mismo nosotros no tenemos modo eficaz, no lo hemos tenido, desafortunadamente, todavía no tenemos una manera eficaz de revertir drásticamente la situación en nuestro país. Pero estamos dándole una batalla informativa grande. Pero cada vez que ellos envían a sus jaurías a Londres, a una convención en Latinoamérica, a Europa, a cualquier parte, y se aparece allí un grupo de activistas cubanos que sacan su tiempo, que destinan su dinero, que destinan sus esfuerzos, que ninguno es millonario, que ninguno recibe un kilo de la CIA ni de nadie para hacer eso, que lo hacen de su propio bolsillo. Y cuando muchísimos otros respaldamos eso, impulsamos, publicamos y tenemos millones y millones y millones de visualizaciones, eso les jode la vida. Eso les desmonta el relato. Yo tengo aquí personas, y los he visto en los últimos días sobre todas las cosas, muchos de ustedes, mexicanos, guatemaltecos, chilenos, personas que dicen, yo no sabía lo que pasan los cubanos. Coño, ¿saben qué? Eso lo necesitamos. Necesitamos personas de otras partes, de otras nacionalidades que comprendan la dimensión de lo que se vive en ese país. Y por eso personas como Javier Milei y por eso personas de esta dimensión en estos momentos generan ilusión en un sector anticastrista y generan tanta preocupación, ¿no? Tantísima preocupación en el aparato cubano. Vamos.